pastora Velázquez. En esta tarde vamos a estar estudiando en el libro que Dios le plació que mi esposo y mi persona pudiéramos escribir, titulado Génesis, la promesa, la familia y la promesa. Y vamos a estar abundando en el primer capítulo, y ese primer capítulo contiene 40 páginas, donde está específico el libro de Génesis en mi libro, y están los primeros 4 capítulos de Génesis en esas 40 páginas. Y hemos sí hablado comentarios en otros videos acerca de ese libro de Génesis, pero hoy vamos a estar hablando del libro que hemos escrito, mi pastor Luis Roberto Velázquez y mi persona, Nancy Velázquez, y vamos a estar discutiendo el primer capítulo y vamos a empezar con ¿por qué debo casarme? Es una pregunta que tiene de comienzo y muchas veces nos hacemos esa pregunta y también pensamos por qué razón nos están hablando de por qué debo casarme, cuando en el libro de Génesis nos está hablando de la creación y de otras cosas. Pero quiero decirle que también de la creación usted puede ir al libro de Job, el capítulo 38, y ahí le va a estar explicando algunas cosas para que usted quede más claro con los comentarios que tenemos aquí en el libro que hemos podido escribir para la gloria de Dios. Y Génesis no es un libro de ciencia ni de historia, aunque habla bastante de historia, porque ustedes saben que habla de la historia de el principio de la creación del hombre, el principio de la creación del mundo. Pero nosotros debemos creer el 100% lo que está escrito en este libro, en el libro de la Biblia, porque eso es verdad. Y esto es una base muy fundamental para el estudio en cuanto a lo que nosotros podamos opinar. ¿Por qué? Porque las opiniones que nosotros presentemos, nosotros debemos entender que no necesariamente nosotros vamos a responder todas las preguntas, pero sí estamos aquí para revelar la verdad de Dios hoy con una buena lectura y estudio. Espero que cada uno de ustedes haya podido leer las primeras 40 páginas, que son los primeros 4 libros de la Biblia, el capítulo 1, 2, 3 y 4. Yo sé que hay algunas creencias antibíblicas donde están presentando que la creación de la tierra lo presenta como un accidente o como un suceso de miles de años. Y también lo presentan como si Dios hubiera creado la tierra en el tiempo. Pero lo que nosotros creemos en una tierra más joven es que nosotros aceptamos lo que dice la Biblia, lo que Dios creó. La tierra y que Él creó, ¿verdad? Hizo los 6 días y todo lo que hay, todo lo que lo componen en la creación. Y con esa creación, Él también creó el tiempo. Al crear el tiempo, ahí es cuando nosotros comenzamos con las contrariedades de cada una de las opiniones de otras culturas y religiones, porque nos va explicando culturas donde podemos ver que nos explica, nos divide en los tiempos. Sabemos también que la creación del hombre está relatada en el capítulo 1, donde nos habla del versículo 26 al 27, y donde por primera vez se habla del hombre. Los científicos están hablando de un hombre de cientos de miles de años, pero la Biblia señala que esa creación alrededor de más de 600 años está... 6.000 años, gracias pastor. Él está por ahí, no quiere salir por aquí, pero 6.000 años. Nos está dando un inicio a la vida de Dios sobre la tierra. El mundo fue equipado con el diseño de Dios y parte de sus atributos. Entrando en los capítulos 2, no
describe, o sea, nos describe a usted y a mí a la formación, lo de la mujer, cuando la mujer fue hecha, pero mire cómo fue. Hizo él al hombre primero, pero ¿qué pasó con la mujer? Mandó al hombre a caer en un sueño profundo donde entonces él trató con la mujer, crea a la mujer, porque ve que este hombre no debería de estar solo, debería de tener a alguien también a su lado. Y vemos cómo entonces es creada la primera mujer, y aquí es donde vamos a ver la primera pareja, para que entonces ellos pudieran disfrutar de la creación, de lo que Dios había hecho en el mundo, que era, ¿verdad? En esos 6 días Él hizo el cielo, la tierra, el mar, el aire, los árboles, porque todas esas cosas fueron hechas de lo que no se veía. Entonces podemos ver cómo entonces se forma el primer matrimonio en la tierra. Este diseño de Dios en el hombre encuentra este complemento donde Dios provee a la pareja felicidad, compañía, seguridad y todo lo que necesita como ser humano. También tenía ciertas advertencias que debían observar para cuidar la comunión con Dios y su relación. Aquí es donde entramos muchas veces en mucha controversia, porque vamos a encontrar que nos va a estar hablando del árbol donde Dios le dijo a Adán que podían comer de todo, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios permite que aparezca la tentación, que no es más que una invitación a obedecer a Dios. ¿Por qué una invitación a obedecer a Dios? Porque si usted es obediente a la voz de Dios y Dios le dice no hagas esto, entonces usted no lo hace. Pero si usted lo hace, ya esa invitación a obedecer sería viceversa, sería usted a desobedecer a Dios. Y casi todos conocemos la historia de Adán y Eva, pero muy pocos conocen las intenciones que habían detrás de esa tentación. La Biblia, como libro de estudio, nos revela página tras página ese plan del enemigo. Pero aquí nosotros podemos hacer el contraste con el plan que Dios tiene para darle vida eterna a la creación de Él, que es el hombre y la mujer. Y entonces vemos cómo entramos en ese plan, oh gloria a Dios, donde nosotros podemos poder destruir todas aquellas cosas que vienen a nuestra mente para hacernos equivocar, porque Dios sabe que el enemigo quiso destruir la imagen de Dios en el hombre. Pero ¿qué pasa? Al romper la amistad con Dios, que es así como se daña la familia y el plan de Dios, se introduce la muerte, el dolor, las enfermedades y entran otras cosas. ¿Cuáles cosas? Ahí es donde entran todas aquellas cosas que no conviene que el hombre las haga y trate de tener el dominio propio para entonces poder entrar al campo de lo que Dios quiere tratar con el hombre. Por eso es que vemos que la infelicidad entra al ser humano cuando estos deciden comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, abriendo una puerta a la desobediencia, donde Satanás se introduce junto con su rebelión a la vida del ser humano. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar en acción para obedecer la voz de Dios cuando Él nos habla, porque desde ese momento en adelante los hombres han sufrido unos resultados del pecado por la desobediencia, y la muerte entonces entra en los hombres desde Adán hasta hoy. Fue una gran prueba que marcó la humanidad, manchándolos con el pecado. Gracias a Dios no se borró la imagen de Dios, como podemos ver. Rápidamente decidió descubrir, o sea, cubrir con el primer sacrificio, con aquel sacrificio de animal, registrando en la Biblia de allí en adelante. Adán aprende la enseñanza del sacrificio para presentarse ante Dios no desnudo. O sea, estamos ya casi por entrar en este capítulo 3 de Génesis, donde nos está revelando la gran victoria que viene por usted obedecer, y dice también que viene a través de la simiente. ¿Cuál simiente?
la simiente de la mujer, siendo esto una profecía. Entonces señala a Cristo como el que va a vencer a la serpiente, pisándola en la cabeza, y de esa manera Dios neutraliza esos planes de nuestro adversario. Dios le entregó al hombre el mandato de fructificarse, es decir, que se multiplicara y dejara descendencia y educara a los hijos en el temor de Dios. Por eso es que hoy en día nosotros tenemos que comprender cuál es el plan de Dios para nosotros poder someternos a la obediencia y poder entrar en el plan de Dios para entonces tomar nuestras familias y cumplir el propósito de los planes de Dios, dándole así forma al matrimonio. Y como consecuencia de dar forma y obedecer es que viene entonces entrando en acción la familia. Y entonces aquí es donde el enemigo quiere evadir todas aquellas cosas que Dios pone buenas en nosotros, para que nosotros entonces nos tornemos desobedientes. ¿Qué pasa? Cualquier otra cosa desviada de la orientación que Dios impartió cuando creó en la creación es un invento satánico. ¿Por qué? Porque está introducido en la caída para distorsionar los planes de Dios y separar al hombre de la gracia divina para destruirlo física y espiritualmente y pasar esta condición a los descendientes, y eso es lo que no queremos. Queremos nosotros obedecer para que entonces bajo la obediencia nosotros podamos ver cómo Dios hace que nuestra descendencia no sea destruida como con los planes del diablo. Amén. Y vemos cómo entonces podemos reconocer que esto nos está llamando al arrepentimiento. Si nos llama al arrepentimiento, nos está dando a conocer que sin Dios las cosas no van a cambiar, ni mucho ni poco. Y que con Dios todo tú lo puedes. Por eso es que siempre decimos, con Dios todo, pero sin Dios nada. Que Él ama al hombre, Él ama su creación y Él desea que nuestra seguridad, que nuestro bien, o sea, nuestro bienestar sea con nosotros. Ponernos a cuentas claras con Dios para que Él entonces nos dé a nosotros lo que Él ha provisto por medio de todas aquellas cosas que en la presencia del Señor podemos conquistarlas a través de Jesucristo, que ese es el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Y todos los que vienen de la descendencia de Adán pueden lograrlo, pero tenemos que entrar en el arrepentimiento. Tenemos que abrir nuestro corazón para nosotros recibir todas las enseñanzas bíblicas. Por eso es que hemos escrito este libro para aquellas personas que verdaderamente no conocen la palabra, pero también para aquellos que la conocen, porque es una ayuda para las familias, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a estudiar la palabra de Dios. Y a nosotros estudiar la palabra de Dios, usted recibe las enseñanzas bíblicas de Cristo y los apóstoles, como dice la palabra de Dios, la Biblia. Y de esa manera usted puede cuidar su vida, la de su familia. Y muchas veces nosotros estamos tratando de hacer una estabilidad, pero no podemos hacerlo porque usted tiene que buscar al Dios que está vivo, y no puede hacer estabilidad si no hay un arrepentimiento, si no hay una remisión, ya que el Cordero fue previsto para que usted pudiera obedecer, para que usted pudiera entender el plan de Dios y lo que Él ha establecido en su palabra. Cuando un matrimonio toma la actitud de obtener la victoria sobre los planes del diablo que comenzaron en el Edén, va a comenzar este matrimonio a disfrutar de todo lo que Dios ha preparado, no tan solo para nosotros, sino para nuestra familia. Y de esta manera la sociedad tendrá más familias saludables, y al tener más familias saludables, la manifestación del Espíritu Santo les va a ayudar, porque les va a bendecir en su vida, van a agradar a Dios,
Solo Dios es el que puede guiarte, puede dirigirte, o sea, el Espíritu Santo, para que tú puedas hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado. Y esto te va a ayudar no solamente a ti, sino a otras personas. También tú vas a poder hacerlo por ti mismo, porque cuando llegue ese arrepentimiento a tu corazón, tú vas a poder explicar, hablar de la experiencia vivida, de lo que tú has vivido. Entonces solamente tienes que tomar la actitud de rendirte a la voluntad de Dios para así cumplir con el propósito por el cual Dios te ha llamado. Muchas veces el rendirte no significa que la voluntad de Dios va primero que la nuestra. ¿Por qué? Porque esto es algo que no es fácil, pero todos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, esa guianza que es del mismo Dios. Igual mismo ahora, como antes se necesitaba un sacrificio, en el tiempo de Adán era un cordero que se ofreció por Abel. Y en nuestro día nosotros necesitamos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, que Él mismo ya proveyó ese plan. Ya usted, cuando reconoce el pecado de que está en este mundo, pero que usted tiene que entrar al arrepentimiento para poder reconocer las cosas, las bendiciones que Dios tiene para usted, y usted lo hace, ya está en obediencia, está cumpliendo, usted puede entonces entrar en esa intimidad, en esa afinidad con Dios. Recuerden que Dios le había enseñado a Adán y a Eva tocante el sacrificio y sus propósitos. Estas enseñanzas fueron transmitidas a los hijos, quienes ellos debían conocerla y hacerla correctamente. Cuando usted correctamente se arrepiente y correctamente lee la palabra y hace lo que está trazado aquí, por eso al principio dijimos que teníamos que creer 100% lo que dice la palabra del Señor, porque ahí nos habla correctamente de la historia de Caín y Abel, y esta historia es muy conocida, y algunos planes hay ocultos que en esta historia, no quizás tal vez hoy o tal vez mañana, pero sí usted va a poder entender que los planes ocultos pueden ser descubiertos y pueden ser echados fuera, porque ya usted se ha arrepentido, ha decidido vivir otra vida, y al usted decidir vivir otra vida es un estilo de vida diferente. ¿Por qué razón nosotros nos hemos dispuesto a hablar y estudiar de la palabra de Dios y precisamente hacer un libro como este? Para aquellas personas que no pueden ir muy ligero, o no entienden o no tienen la habilidad como tal vez la tengan otros de poder escudriñar, pero es un libro que está para todas las edades. Cuando hablamos de un poco de historia, en la historia de Adán y Eva, vemos como ellos tenían dos hijos, y ahí uno aprende de su padre y otro no. La primera ofrenda mencionada representa el inicio de tomar un compromiso con su vida delante de Dios, el cual acepta la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y esto no daba la adoración correcta que Dios esperaba. O sea, porque Dios acepta una oveja y no los frutos de la tierra, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Dios aceptó una oveja y no los frutos de la tierra. ¿Por qué? Porque había que derramar sangre. Y cuando hay derramamiento de sangre, vemos que viene entonces la remisión de pecado. O sea, esto nos va a enseñar a nosotros que nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios, no como queremos, sino como está establecido en su palabra, a través de la sangre desde el mismo comienzo hasta hoy. ¿Por qué a través de la sangre? Cristo murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre santa y preciosa, para que hoy tú puedas gozar en silla de príncipe, y hoy tú puedas gozar de todas las promesas que están escritas en la Biblia. Ahora entendemos lo que Jesús dijo en el capítulo 14, versículo 16. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través
de Jesucristo, quien fue el que murió en la cruz del Calvario. Y ahí es donde hubo el derramamiento de sangre para que usted y yo pudiéramos ser perdonados y aceptados. Amén. Debemos entender que la salvación no es por buenas obras que nosotros hagamos. Es porque, fíjense, aquí vemos como Caín pensó, eso es una opinión, pensó que lo estaba haciendo bien y que hizo una buena obra, pero no llenaba los requisitos que Dios exigía, no llenaba lo que Dios estaba pidiendo. Los planes de Satanás son matar a aquellos que adoran a Dios. Estos planes rápidamente fueron concebidos por Caín, quien se levantó contra su hermano y lo mató, despreciando a Dios y la oportunidad que éste le brindaba. Caín decidió seguir con esa rebeldía, con ese orgullo, no teniendo remordimiento por lo que había hecho por la muerte de su hermano. Esto sucede hoy en día. Hay personas que no tienen ninguna clase de arrepentimiento, aunque te lo digan con la boca. La misma palabra dice, con su boca dicen, pero su corazón está lejos de él. Siguiendo ese egoísmo, el cual le impedía la manifestación de Cristo, o sea, de Dios, razones por las cuales Dios lo marca con una señal en su frente que lo identifica como errante, alguien desprivado de la gloria de Dios. O sea, ya él está marcado como que está destituido de ese lado. Y esa clase de personas que sus pecados no son lavados con la sangre del Cordero, Dios lo echa fuera hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que anhelar la presencia de Dios en nuestra vida. Dios desecha a aquellas personas que con la boca lo confiesan, pero con el corazón hacen otra. El miedo de Caín tuvo lugar a que Dios lo marcara, para que otras personas no lo mataran. La Biblia es bien clara cuando dice que Adán y Eva tuvieron más hijos. Y no sabemos la edad de aquellos hijos que ellos hubieran tenido en aquel tiempo, ni cuándo ocurrió esta escena. Pero sí sabemos que Adán y Eva tuvieron más hijos, que eran los que estaban poblando la tierra en ese tiempo. La ofrenda de Abel fue el más excelente sacrificio de acuerdo a los designios dados por Dios, demostrando que él hizo este sacrificio por fe, porque entendió que él se podía acercar a Yahvé a través de un sacrificio de sangre del mejor de los corderos. ¿Por qué razón? Porque vemos que está manifestando ese plan que está puesto desde un principio. Su ofrenda fue manifiesta en su fe, que era interna, y mostraba que si sabía hacer lo que Dios le agradaba, o sea, él lo supo hacer, y si usted también lo sabe hacer, la ofrenda que usted traiga a Dios va a representar el pacto de Dios con usted, como él lo hizo en ese tiempo con la humanidad por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue el sustituto de Adán. El apóstol Pablo se refiere en Primera de Corintios, capítulo 15, a Jesús como el segundo Adán. En Adán todos mueren, pero en Jesús todos viven y todos reciben vida. El hecho de que Caín tuviera una esposa, que lo habla en Génesis, el capítulo 4, el versículo 17, ofrece una evidencia más de que Adán y Eva tuvieron otros niños, gloria a Dios, otros niños después de Caín y Abel. Pero antes de Set, el cual era el tercer hijo de Adán, y Eva mencionado en la Biblia. No necesariamente no hubieron tenido más hijos, sino que menciona este como el tercero, porque en la descendencia de él se comienza a adorar a Dios y sus descendientes se conocen como hijos de Dios. Aquí nosotros vamos a ver la diferencia de la descendencia de Adán y la descendencia de Caín,
ya que los primeros aceptan las enseñanzas de Dios y por ello sus familias, y los segundos se separan de Dios y forman su propio pueblo. El evangelio solo tiene sentido sobre la base de que todos los humanos vivos y todos aquellos que han vivido son descendientes del primer hombre, Adán, y la primera mujer, que fue Eva. Esto también significa que la esposa de Caín era una descendiente de Adán. Ella no podía venir de otra raza de personas, por lo que debe ser contada como una descendiente más de Adán. En el capítulo 4 de Génesis nos hace a nosotros reflexionar en el terrible proceso de la apostasía personal a través del ejemplo de Caín. Y este se fue a tierra de Nod, donde vivió luego. Aquí en el capítulo primero de nuestro libro podemos encontrar unas cuantas preguntas al final, donde usted las va a contestar, y a contestarlas las envía para así nosotros entender que ustedes han estudiado con nosotros el primer capítulo. Y esta es la conclusión del capítulo 1 del libro Génesis, la familia y las promesas.